¿Alguna vez te has preguntado si realmente algo cambió dentro de ti después de aceptar a Cristo? ¿O sientes que sigues cayendo, sigues fallando, sigues luchando con los mismos pecados de siempre? Hay millones de creyentes hoy que levan una cruz con una mano, hay cadenas invisibles con la otra. Dicen que son salvos, dicen que creen, pero por dentro todavía son prisioneros. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de pastores no explica completamente. Vamos a abrir la palabra de Dios y descubrir qué pasa realmente en el espíritu de un hombre cuando es salvo. ¿Qué significa ser libre del pecado? ¿Y por qué tantos creyentes viven como si nunca lo hubieran sido? Cuidad hasta el final, porque lo que esta foto de escuchar puede cambiar todo. Génesis, el principio de todo. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea para el pecado. Lo crea para la comunión, para la agonía, para la gloria, para la vida. Pero en un jardín hermoso, en medio de una tarde perfecta, un hombre y una mujer tomaron una decisión. Y con esa decisión, algo murió. No murieron físicamente y ese de foro, algo mucho más profundo de derretir. El espíritu humano y esa parte eterna que deseada para conectarse con Dios, que te apagada, oscura, vacía, esclava. Y desde ese momento, cada ser humano nace con una herencia que nadie pide, la naturaleza del pecado. No es solo que pecamos, es que nacemos siendo pecadores. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Entender esa diferencia es el primer paso hacia la verdadera libertad. El apóstol Pablo lo entendí y lo viví en carne propia. En Romanos capítulo 2, escribe palabras que parecen arrancadas de un diario personal. Dice, no entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Quieres orar? ¿Why no puedes? ¿Quieres perdonar? ¿Why no puedes? ¿Quieres dejar ese hábito? ¿Why no puedes? No estás loco, no eras débil, estás describiendo la guerra, más antigua del universo. La guerra entre la cana y el espíritu, pero Pablo no termina en el capítulo. Porque en el capítulo son todo cambia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la carne. Lo escuchéis. Ninguna condenación, no digo poca condenación, no digo condenación reducida. Digo ninguna, y eso no es un sentimiento, eso es una declaración legal en los tribunales del cielo. Cuando te aceptaste a Cristo, cuando dijiste sí a ese amor, que vino en forma de cruz, no solo recibiste el perdón de tus pecados, recibiste algo infinitamente más grande. Recibiste una nueva naturaleza. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Y no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Juan capítulo 5 Nicodemo, un hombre religioso, educado, respetado, va a ver a Jesús de noche, porque tenía miedo de que lo vieran. Y Jesús le dice algo que lo deja sin palabras. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo responde confundido, si ese puede un hombre nacer siendo viejo,
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le explica: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos nacimientos, uno es físico, uno espiritual. El primero te trajo a este mundo, el segundo te introduce al mundo eterno. Pero entonces, si nacemos de nuevo, si tenemos una nueva naturaleza, porque seguimos pecando, esta y así es la pregunta que atormenta a millones. La respuesta está en entender que la salvación no es un evento de un solo nivel. Es un proceso con tres dimensiones. Fuiste salvo. Justificación, estás siendo salvo. Santificación, serás completamente salvo. Glorificación. La justificación ocurre en momento. El de tu que creíste, tu espíritu fue regenerado. Naciste de nuevo, puedes estar ante Dios. Pero la santificación es el proceso, y es el camino, y es la batalla, y es el espíritu santo trabajando de todas ti en tu alma, tu mente, tus emociones, tu voluntad, para transformarte a imagen de Cristo. La glorificación, y así es el deterioso cuando este cuerpo mortal se transformado. Cuando ya no habrá más lucha, no habrá más tentación, no habrá más catati. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos: entonces sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con también, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos en el pecado. Está hablando de tu vieja naturaleza. Y esa identidad que herdes de Adán, y ese hombre viejo, está orgulloso, esclavo del pecado, fue llevado a la cruz con Jesús. Fue crucificado, fue sepultado, y cuando Cristo resucite, resucitaste con él. No como figura retórica, como realidad espiritual. Pero hey, algo tico que necesitamos entender ecotud. La crucifixión del vallejoso hombre no significa que la carne desaparece. La carne y sus deseos y sus patrones y sus zapatos, esos hábitos grabados en tu ser adavada, esta fia, todavía seduce, todavía grita. La diferencia y escogerá ya no tienen autoridad sobre aquí. Antes de Cristo, no tenías opción, el pecado era tu amo. Después de Cristo, el pecado es un examo que todavía intenta ordenar. Acueti esti tu responsabilidad no obedecer. Pablo lo dice claramente en Romanos 30, di no rein, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedece en sus concupiscencias. Él no dice, el pecado no existe en tu cuerpo. Dice, no dejes corregir. Hay una diferencia entre la presencia del pecado y el poder del pecado. Después de la salvación, el pecado todavía está presente, pero su poder, su dominio, fue cobrado. Ahora necesito contarte algo que muchos creyentes nunca escuchan. Hay una razón por la cual, si tantos siguen atrapados, no es porque Dios no los haya salvado completamente. No es porque su fe es insuficiente, y es porque no han renovado su mente. Romanos 20, no es conforme a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra griega usada aquachu y metamorfo, de donde viene metamorfosis.
Como cuando una oruga se convierte en mariposa, tu espíritu fue transformado en un instante en la salvación. Pero tu mente necesita ser transformada porque puedes tener un espíritu nuevo, con una mente vieja, y una vieja línea de mentiras, de heridas, de patrons del mundo. Deja ver como si todavía estuvieras encadenado. Permíteme hablar de Pedro, Simón Pedro, el pescador impulsivo, apasionado, quien dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Y esa misma noche, a 16 veces, era Pedro salvo. Jesús mismo lo había alabado. Conoc a la verdad, la había visto con sus propios ojos. Pero al momento de la prisión, su mente volví el miedo, volví a los patrón viejos. ¿Qué significa eso que Pedro no era salvo? No significa que la salvación no elimina instantáneamente todos los temores, todas las debilidades, todos los errores. Pero mira lo que pasa después y Jesús resucita. Busca a Pedro, no para condenarlo, para restaurarlo. 3 veces le pregunta, ¿me amas? Una por cada negación. No para recordar el fracaso, sino para cubrir cada fractura con amor. Y Pedro, el que negui se convierte en el Pedro que predica el ditafati Pentecostés. El Pedro que sana al cojo en el templo, el Pedro que escribe estolas, que siguen transformando vidas. 2000 años después, por que te cuento esto. Porque quizás si también has negado a Cristo en algún momento. No con palabras necesariamente, sino con tus acciones, con tus decisiones, con tu silencio. El enemigo ha usado ese fracaso para susurrarte. Ya no eres salvo. Dios no te puede usar. Eres un hipócrita. Eso es una mentira. Romanos 3 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ningún pecado, ningún fracaso, ninguna temporada oscura, nada te separa de ese amor. Ahora quiero hablar de algo práctico si te mueves en esa libertad. Si experimentas en el DTA lo que ya es verdad en el Espíritu. Número 1. Conocí tu identidad. Padres tuintais, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nacida santa, pueblo adquirido por Dios. No eres un pecador tratando de ser cristiano, eres un hijo de Dios que todavía estoy aprendiendo a vivir como tal. Y esa diferencia financísimo Timothy defines lo cambia todo. Cuando te ves como pecador, esperas pecar. Cuando te ves como hijo de Dios, peleas para vivir como tal. Número 2. Alimenta el espíritu, mata la carne. Culata studentad, andad en el espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. B. Lo que alimentas Cristo, si alimentas la carne con entretenimiento sin Dios, con conversaciones vacías, con ambientes que te alejan de Cristo. La carne se fortalece. Si alimentas el espíritu con la palabra, con la oración, con adoración, con comunidad de fe, el espíritu domina. No es magia, es principio.
Número 3. Confiesa rápido, no te quedes en la culpa. Juan, Suen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando seas y habrá momentos en cuacas, no te quedes en el piso. El enemigo quiere que te revolques en la culpa. Que te sientas tan sucio que no te atrevas a volver a Dios. Pero Dios dice, ven, confiesa, yo te limpio. No mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora. Número 4. Entienda que la libertad es una batalla, no un estado pasivo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernados de las tinieblas de este siglo, contra este siglo, contra diebados. Maldad en las regiones celestes. La libertad del pecado no significa ausencia de tentación, significa que tienes el poder de resistir. Santiago 45. Resistid al diablo, y huir de vosotros. No digo ignora al diablo, digo resista. La resistencia requiere acción, requiere decisión, requiere fe activa. Número 5. Vive en comunidad. Hebreos 30. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. El pecado prospera en el aislamiento, la libertad florece en la comunidad. Necesitas hermanos que anden y oren contigo, que te confronten con amor, que te recuerden errarás cuando te ade, lo olvidas. No intentes vivir esta fe. Y finalmente en número 7. Fija tus ojos en Cristo, no en tu pecado. Hebreos 20:5. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras miras tu pecado, más grande pareces. Mientras miras a Cristo, más grande pareces. Y en Cristo grande es, que el pecado parezca lo que realmente es, gigante y derrotado. Quiero terminar con esto. Quizás viniste este video cargando algo, una adicción y un pensamiento, una vergüenza que nadie más conoce, una cadena que crees que te descalifica para siempre. Y necesitaba que hoy escucharas esto. Fuiste salvado para ser libre, no para vivir en derrota, no para cargar cadenas invisibles mientras finges honrar en la iglesia. Jesús dijo en Juan 20:20, hasta aquí, si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no parcialmente, no condicionalmente, no temporalmente, verdaderamente. Y esa libertad ya fue comprada, ya fue selada con sangre. Lo único que falta es que te la recibas, que la crees, que la vivas. Si hoy es tu primera vez reconociendo a Jesús como Señor si hoy es el día que decides volver después de haberte alejado, repite esto conmigo desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu salvación. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Hoy te recibo como mi Salvador y Salvador. Hazme libre. Hazme nuevo en tu nombre. Amén. Si oraste y eso con fe, bienvenido a la familia. Bienvenido de vuelta. El cielo celebra hoy. Y nosotros, aquí en F, con David Yonggi, estamos contigo, y en este camino. De like si este video bendijo tu vida, compártelo con alguien que necesita escuchar esto hoy. Suscríbete y activa la campanita, por cada semana traemos
la palabra con profundidad. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, eres libre. Vive como tal.